cámaras. ¿Estás? ¿Todos? Sí, pues empezamos. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. Como ustedes recordarán, el pasado mes de enero, en el Consejo de Gobierno aprobamos el contrato que va a permitir incrementar el parque de vivienda destinado a alquiler asequible mediante la colaboración pública-privada que en aquella ocasión explicamos y que aprobamos para la ciudad de Mérida con un presupuesto de 2.250.000 euros. Dijimos que pudimos llegar a realizar ese contrato porque esa ciudad, Mérida, fue una de las que respondió al llamamiento que había hecho la Junta, en la que a los ayuntamientos de más de 8.000 habitantes que quisieran pudieran poner suelo público urbanizado a disposición de la Administración regional con el objetivo de llevar a cabo el programa de construcción de viviendas para alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes. Como bien saben, aprobamos una primera partida que fue para el Ayuntamiento de Mérida en un programa que está dotado con 23 millones de euros y que está acogido al Plan de Recuperación y Resiliencia. Pues bien, hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de otros dos contratos, en este caso con las ciudades de Cáceres y con la ciudad de Montijo, con un presupuesto total de 4.300.000 euros. 3.500.000 euros irán destinados a la ciudad de Cáceres, 800.000 euros a la ciudad de Montijo, de tal manera que van a construirse hasta 70 viviendas en la ciudad de Cáceres, en un terreno cedido en Casa Plata, y hasta 16 viviendas en la ciudad de Montijo, concretamente en la calle Béquer. Están dentro del programa de alquiler asequible y, como decíamos, es una medida para fomentar el uso del alquiler, para intentar que fundamentalmente los jóvenes puedan acceder a la vivienda con un alquiler, como digo, asequible. Les recuerdo que los precios con estas medidas que se establecían son unos precios de alquiler de 5,3 euros máximo el metro cuadrado útil de la vivienda para las unidades de convivencia en rentas de hasta 5,5 veces el IPRE. También informarles que la ciudad de Badajoz ha aprobado en pleno poner suelo urbanizado a disposición, cederlo a la Junta de Extremadura para que puedan acogerse a esta iniciativa de la Junta y próximamente, si todo está correcto, si todo está en orden, se aprobará también para la ciudad de Badajoz viviendas de alquiler asequible. Por tanto, hoy lo que hemos aprobado son 4.300.000 euros que irán destinados a la ciudad de Cáceres, que irán destinados a la ciudad de Montijo para que puedan realizarse 70 viviendas en Cáceres, 16 viviendas en la ciudad de Montijo. El Consejo de Gobierno de hoy también ha hecho una valoración del acuerdo que el pasado lunes firmaron la Consejería de Sanidad, el Sistema Extremeño de Salud y los sindicatos, en los que se han pactado mejoras para los sanitarios. Un acuerdo que, como bien saben, forma parte del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES. El pacto contempla la incorporación inmediata de 400 profesionales, entre los que se van a incluir mejoras salariales también, que afectan a los trabajadores que realizan turnos, así como otra de los acuerdos que se ha llegado van encaminados a retener a los MIR que se forman en la región o para incentivar las denominadas plazas de difícil cobertura. Dentro de esos 400 nuevos contratos que se van a hacer, 168 serán para enfermería, 22 celadores, 123 TCAEs, técnicos superiores especialistas habrá 32, 16 médicos, auxiliares administrativos 20, en definitiva 400 nuevos profesionales que se van a incorporar a nuestro servicio extremeño de sanidad. De estas 400 nuevas contrataciones están incluidas las 16 nuevas unidades básicas asistenciales, con 16 médicos y 16 enfermeros que irán fundamentalmente en aquellos centros de salud que ahora mismo
más demanda tiene. Durante la legislatura le hemos venido insistiendo en que el principal objetivo de la Junta de Extremadura era la creación de empleo. Pero si ese es el principal objetivo, nunca podemos descuidar desde la Junta de Extremadura dos ejes que para nosotros son primordiales porque están en el tuétano del estado del bienestar en España, de la democracia en España que nos dimos hace más de 40 años. Estamos hablando de la apuesta por la educación y la apuesta por la sanidad. No es posible un estado del bienestar si no hay una fuerte sanidad pública. ¿Y tiene problemas la sanidad pública en España? Nosotros entendemos que la sanidad pública en España tiene que haber una apuesta más decidida por esa sanidad pública, porque así lo están demandando los ciudadanos y las ciudadanas. Y por eso nosotros, hace 2 días, aprobamos este pacto con los sindicatos, pero también desde la Junta de Extremadura, no solamente este pacto que acabamos de firmar. El mejor ejemplo de apuesta por el sistema sanitario público son los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y en todos los sitios de España no se está haciendo de la misma manera. Nosotros hoy queríamos recordar que Extremadura es el lugar de España en el que la inversión en atención primaria por habitante es más alta de todo el país. En Extremadura se invierten 351 euros por extremeño en atención primaria. Para que ustedes tengan una idea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, son 155 euros, en Baleares 190, en Galicia son 197 o en Cataluña 229. En Extremadura, 351 euros de inversión por extremeño en atención primaria. Durante el año 2022, en Extremadura, el gasto en sanidad por habitante se situó en más de 2.000 euros. Extremadura en el año 2022 se situó a la cabeza junto al País Vasco y Asturias en inversión per cápita en sanidad. Otro tipo de comunidades, como por ejemplo Madrid, invirtió 1.446 euros per cápita, Cataluña 1.456 o Murcia 1.534. Extremadura más de 2.000 euros per cápita. Pero como digo, también es muy importante poner de manifiesto que en los presupuestos para este año 2023 hay 200 millones de euros más adicionales en sanidad, hasta alcanzar los 2.200 millones. Un tercio de todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura se invierte en nuestra sanidad pública. Acordaros, por ejemplo, que en el año 2013 en Extremadura la inversión eran de 1.284 millones para sanidad o en el 2014 eran de 1.297. En este año 2023 la inversión será de 2.200 millones de euros más, es decir, 1.000 millones de euros más que en el año 2014. Por poner un ejemplo, la cobertura de la sanidad pública en Extremadura llega al 90% de los extremeños y de las extremeñas. Si lo comparamos con otras comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, la cobertura de la sanidad pública lleva al 60%, es decir, que el 40% de los madrileños tienen seguro privado de sanidad. Este no es el modelo por el que apuesta la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura apuesta por una sanidad pública de calidad, apuesta por invertir en sanidad. ¿Tenemos problemas? Sí, pero la mejor manera es seguir invirtiendo en sanidad pública, seguir garantizando una sanidad pública de calidad y eso pasa por mejorar nuestro presupuesto. Por eso, cuando algunos hablan de que en todas las comunidades autónomas hay el mismo tipo de sanidad, nosotros negamos la mayor. Hay comunidades autónomas que invierten mucho más en sanidad pública que otras. Y afortunadamente Extremadura está hoy día a la cabeza de España de las comunidades autónomas en las que más se invierte en sanidad pública. Ayer, como bien saben ustedes, el Consejo de Ministros
aprobó la subida del salario mínimo interprofesional. Concretamente se sube a 1.080 euros en 14 pagas con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Nosotros ya lo dijimos en su día cuando se anunció esta noticia y ayer que se confirmó la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, lo volvemos a decir. Nosotros entendemos que para Extremadura es una magnífica noticia porque más de 84.000 trabajadores se van a beneficiar de la subida del salario mínimo interprofesional y porque fundamentalmente son las clases más desfavorecidas, los trabajadores con menos renta, precisamente los que se van a favorecer de esto, porque además ellos han sido los que más han pasado con el índice de precios al consumo con el aumento de la inflación. Por tanto, creemos que es una medida de justicia social. Una medida de justicia social que desde ya pues va a incidir también en los diferentes programas que la Junta de Extremadura tiene, que además se rigen por el salario mínimo interprofesional. Y les voy a poner un ejemplo. El programa de subvenciones para el fomento de empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, esta subida del salario mínimo interprofesional va a suponer que el 65% de esas personas pues van a verse incrementado un 8% su salario. Estamos hablando de que casi 2.000 personas de estos centros pues se van a ver favorecidos. Por tanto, nosotros entendemos que es una medida de justicia social, fundamentalmente porque mejora el salario de aquellas personas que más han estado padeciendo el índice de precio al consumo, la subida de la inflación. También queremos mostrar nuestra satisfacción porque ayer, como bien saben ustedes, se aprobó por parte del Gobierno de España, se aprobó y se adjudicó el primer tramo de la autovía A58 entre Cáceres y Badajoz. Creemos que esta es una excelente noticia porque es el primer paso para esa futura autovía Cáceres-Badajoz, que nosotros la venimos reivindicando desde hace mucho tiempo y que por fin ya está adjudicada, que por fin ya ve la luz y que este es el primer paso. A partir de ahí nosotros, lógicamente, seguiremos reivindicando que se saquen a licitación más tramos y seguiremos reivindicando que se agilice esa autovía, porque para nosotros es fundamental. Pero el primer paso está dado. Y el primer paso era la adjudicación a una empresa, en este caso a la UTE Gébora Construcciones y Rover, de ese tramo. Y, como digo, para nosotros es una magnífica noticia. Por último, queríamos hacer un llamamiento y a partir de lo que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, queríamos hacer un llamamiento a todas aquellas familias extremeñas que tienen ingresos inferiores a 27.000 euros anuales, porque desde hoy pueden solicitar la ayuda extraordinaria que el Gobierno de España acaba de aprobar de 200 euros. Nosotros creemos que es una buena medida, es una medida que va a afectar a miles de familias en Extremadura, que, como digo, desde hoy la pueden solicitar, desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo, a través de sede electrónica. Es una medida que se dirige a trabajadores, a autónomos, a desempleados que tengan rentas inferiores, como digo, a 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000 euros. La vivienda habitual está excluida dentro de este cómputo de patrimonio. Por tanto, desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo, todas aquellas personas que puedan obtener esta ayuda, pues nosotros creemos que sería bueno que la solicitaran porque es una medida bastante interesante, muy importante que ha puesto el Gobierno de España en marcha. Por eso queremos hacer ese llamamiento a todos los extremeños y a todas las extremeñas que estén en disposición de solicitarla, que la puedan solicitar. Me pongo a vuestras preguntas. Días. Precisamente sobre ese cheque de 200 euros, la OCU ha señalado que es un buen punto de partida, pero que en sus cálculos hay una cifra muy preocupante que
viene a apuntar que son unos 800 y pico euros el sobrecoste que las familias tienen que afrontar desde que se inició pues esta espiral inflacionista relacionada también con la crisis de la guerra ucraniana. Es un buen punto de partida. ¿Cree que hay que ir a más, que se irá a más en futuros estadios? Bueno, en primer lugar, este es un buen punto de partida que se une a otras medidas de choque que están poniendo las diferentes administraciones. Es decir, la Junta de Extremadura, por poner un ejemplo, para las familias precisamente ha puesto la gratuidad de los comedores escolares. Otra medida antiinflacionista. La Junta de Extremadura ha puesto la rebaja de muchas tasas como medida inflacionista. En estos momentos, la mejor receta para hacer frente a este incremento de precios son las medidas que se están poniendo encima de la mesa. Estamos viendo poco a poco cómo mes a mes esa inflación se está reduciendo, y lo que esperamos es que todas las medidas que en los últimos meses tanto el Gobierno como la Junta de Extremadura han puesto en marcha, pues a lo largo de los próximos 2 o 3 meses los vayamos viendo. Porque como estamos comprobando, afortunadamente, poco a poco esa inflación se va reduciendo. Aunque es verdad, como tú bien dices, que en la cesta de la compra en el último año, pues todo el mundo lo ha estado sufriendo. ¿Más preguntas? Sí, gracias. Quería preguntar una valoración por las ayudas aprobadas a los productores de tomate, que también se aprobó ayer, de 150 euros por hectárea. Entonces, bueno, para ver cómo valoran la medida aprobada por Agricultura. Pues nosotros ahora mismo, yo creo que el sector del tomate está en estos momentos dialogándolo con Agricultura, y bueno, que cuando Agricultura tenga ese acuerdo con el sector del tomate, creo que son ellos precisamente los que harán una valoración del tema. ¿Más preguntas? Si podría hacer una valoración de la noticia que saca el compañero sobre Adif, el plazo de 3 años para empezar la electrificación de la vía entre Toledo y Madrid. Bueno, pues independientemente de los plazos, yo creo que lo importante es que se van dando pasos precisamente para que eso sea una realidad. Todo depende también, y esto es muy importante, de que la línea de nuestros vecinos portugueses pues siga avanzando, porque el sentido de Madrid-Badajoz tiene sentido si Madrid-Lisboa es una realidad. Entonces, los vecinos de Portugal siguen dando pasos en esa línea. Esto es fundamental precisamente para que la línea Madrid-Lisboa sea una realidad, y por tanto creemos que es una buena noticia que esa línea de electrificación, que ese proyecto ya haya salido a licitación. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.